Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los dolores de espalda. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de los dolores de espalda porque hay muchas personas que nos escriben a Metabolismo TV preguntándonos qué se puede hacer. Algunos nos comentan, mire, he ido al quiropráctico, me ajustan la espalda, se me va el dolor por un ratito, pero me regresa. Otros me dicen, es que no puedo con este dolor de espalda, he tratado de todo, me he puesto una faja, me he puesto calor, me he puesto distintas cosas. Vamos a hablar un momentito de qué causa estos dolores de espalda y darle algunas soluciones que usted pueda aplicar, ¿no? Son cosas que nosotros hemos visto que definitivamente funcionan. Voy a la pizarra un segundito, fíjense, mire. Hay que entender un poco que pueden haber distintos factores que causan un dolor de espalda, pero hay algunos que son principales. Vamos a hablar de los principales, fíjense. Vamos a hablar un momentito de la estructura del cuerpo. O sea, el cuerpo, ¿verdad? Es así, pero la espina dorsal, lo que sujeta esto aquí, es una estructura que está hecha así. Tiene unos discos, como unas vértebras, unas vértebras, ¿verdad? Ok. La espalda, la estructura de la espalda, las vértebras, nos permiten doblarnos y nos dan flexibilidad precisamente porque no es un palo tieso, sigue, no es una viga tiesa, ¿no? Ahora, de la forma que está hecha la espalda, eso tiene unas vértebras y entre medio de cada vértebra tiene una bolsita que le llaman el disco. Una persona dice, tengo un disco herniado. ¿Qué quiere decir? Que se rompió una de esas bolsitas, ¿no? Ahora, lo que usted debe saber es que esas bolsitas que están ahí, cuando se salen, ¿verdad? Se salen, pues al salirse, esas vértebras chocan una con la otra y como hay nervios pasando por ahí, los pillan. Ahí es que viene que el dolor de la ciática, que el dolor en la espalda, que no puedo, que me ajustan, que se me salió, que tengo que tomar analgésico, que aspirina, que Tylenol, que lo que sea, ¿no? Pero básicamente la base sería entender por qué esos discos se salen. Pues una de las cosas principales por las cuales esos discos se salen de sitio, inclusive llegan a romperse y empiezan a causarle dolores severos de espalda a la persona, es por deshidratación. ¿Okay? O sea, los discos que están entre las vértebras, C1, C2, C3, así los van nombrando, ese disco por dentro está lleno de agua. Ahora, usted debe saber, ¿verdad?, que el agua dentro de la célula, o sea, el agua que vive dentro de una célula no es igual al agua que usted se toma. Una vez que el agua penetra dentro de la célula, el agua al penetrar y estar en contacto con la proteína que hace la célula, ese agua cambia de forma y se convierte más en una gelatina. Se convierte como es algo más como coloidal, o sea, como coloide, es más gelatinoso, tiene más viscosidad. Esto lo descubrió el doctor Gerard Pollack y yo les recomiendo que los que quieran saber más de ese tema, fascinante, es que el agua tiene, a nosotros nos enseñaron en la escuela que el agua tiene 3 fases, ¿verdad? Sólida, que es hielo, líquido, que es cuando se derrite, y gaseoso. Pero básicamente lo que descubrió el doctor Gerard, y lo tiene comprobado con estudios clínicos con todo, es que hay una 4ª fase. Y la 4ª fase es la fase gelatinosa. ¿Qué pasa? El agua dentro del cuerpo tiene una fase gelatinosa. La única razón por la cual esto soporta el peso de sus vértebras es porque esa gelatina soporta peso. No es igual a pura agua, ¿me sigue? No es una bolsita de agua nada más, es como una gelatina. Porque el agua cuando entra dentro de la célula se separa eléctricamente y hacia un lado entra lo negativo y hacia el otro va lo positivo y crea como si fuera una mini batería.
Cada célula de su cuerpo es como una batería. Ahora, cuando usted no toma suficiente agua, el cuerpo se deshidrata. Cuando se deshidrata, esa batería se descarga y pierde la habilidad de aguantar la tensión, de sostener el peso. Es la deshidratación. ¿Cuánta agua usted necesita? Pues usted mínimo necesita. Usted dice su peso en kilogramos del cuerpo dividido por 7 o su peso en libras dividido por 16. Esto es igual a vasos de agua por día. Vasos de agua, ¿ok? Pueden ser vasos de agua, si lo ve en onzas, pues son vasos de agua de 8 onzas o vasos de agua de 240 mililitros. La misma cosa, ¿ok? Así que básicamente usted dice, ¿cuál es mi peso? Lo divido por 7, ese es el agua que me tengo que tomar. Si usted se está tomando menos de... Vamos a decir, por ejemplo, que usted pesa 70 kilogramos, pero le tocan 10 vasos. Usted se está tomando 4, le faltan 6. Si le faltan 6, esa acumulación de pérdida de agua va deshidratando esos discos y va a llegar un momento que el disco se pone pequeño y se sale. Cuando se sale, la vértebra se sale. Cuando se salga, usted va a tener dolor de espalda y va a tener los nervios pillados. Ahora, son dos cosas que necesita. Tiene que tomar suficiente agua, pero religiosamente tomarse la cantidad de agua que necesita para que eso se hidrate, para que sujete las vértebras y no se le salgan fuera de sitio. Y lo otro que necesita es que tiene que suplementar con magnesio. Nosotros usamos uno que se llama Magic Mac, espectacular porque hay 8 clases de magnesio, este es citrato, que es como que más se absorbe según los estudios clínicos. Pero el magnesio, lo que pasa es que el magnesio es el mineral relajante, es el que relaja la musculatura. Además de la vértebra, hay unos músculos que pasan por aquí, de distintas partes del cuerpo. Cuando el cuerpo está falto de magnesio, ese músculo se trinca. El magnesio es el mineral relajante que permite que el cuerpo relaja la musculatura. El calcio la trinca y el magnesio la relaja. El calcio la trinca, el magnesio la relaja. Quiere decir que cuando su cuerpo está bajo de magnesio, como la mayoría de la población, y no tiene suficiente agua, usted va a tener problemas de espalda todo el tiempo. No hay quiropráctico que lo salve. Tiene que tomarse la condena agua y tiene que usar magnesio a tolerancia. Magnesio a tolerancia quiere decir que usted usa tanto magnesio como su cuerpo tolere sin que le dé diarrea. Si le está dando diarrea, ¿qué se pasó? Pero tiene que llevarlo al máximo para que su cuerpo esté cargadito del mineral que relaja la musculatura para que no le saque las vértebras de sitio y tomarse el agua. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.